Vuelvo a saludarlos, a los que están en Europa, pues desearles una buena tarde, a los que están en América Latina, un buen día, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Nuevamente gracias a todos por participar. Voy a pedirles un favor. Estoy solamente con una máquina, no puedo ver todo el tiempo las preguntas que me están haciendo. No me manden mensajes privados, por favor, porque no los voy a poder responder. Les pido el favor de poner solamente las preguntas en la sala para poder empezar. Muy bien. Nuestro tema de hoy son los sistemas, se llama sistemas de operación, como lo veían en el título de la sesión. Es muy complicado para algunos generar un sistema de operación. Creo que es de los mitos más grandes que tenemos y cuando empezamos es el de los retos más importantes a los que nos enfrentamos cuando estamos operando. El desempeño pasado no garantiza necesariamente los rendimientos futuros. En ese caso, ¿a qué me refiero? A que siempre lo vemos en todas las páginas de inversión, siempre lo vemos incluso para todos los operadores como tal. Este es el tema más importante cuando empezamos a operar. Siempre nos da temor que el sistema que estemos manejando haya funcionado en el pasado y que cuando lo vayamos a implementar no funcione de manera correcta. Entonces, este es uno de los grandes mitos, este es uno de los grandes obstáculos, digamos, que tenemos que vencer al momento de operar. Un sistema siempre será un sistema dentro de todas sus características. Lo importante es ver su ejecución y funcionamiento a través del tiempo. Sistemas tenemos muchísimos dentro del mercado. Afortunadamente el Internet ha abierto la opción de tener información desde múltiples lugares en el mundo y hay portales incluso especiales donde podemos encontrar sistemas que la mayoría de gente sube para que otros puedan compartir. Incluso aquí en FX Street vemos, por ejemplo, en el foro muchísimos sistemas, salas especiales para este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar un poco de qué es un sistema y cómo lo vamos a configurar cuando queremos operar y cómo me doy cuenta que el sistema tiene algunas características. Vamos a ver ahora a continuación unos gráficos y unos casos prácticos. Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente del mismo sistema. Hay sistemas materiales, hay sistemas conceptuales. Nosotros, por ejemplo, estamos diseñando un sistema de trading de forma conceptual, pero que se aplica materialmente en una plataforma electrónica de trading, que es lo que hacemos cuando estamos operando en mercados financieros electrónicos. Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero los sistemas materiales pues tienen un mecanismo y solo algunos de ellos tienen una figura o forma. Nosotros tenemos los dos tipos de sistemas. Cuando estamos diseñando una forma de trading, una forma de operar, sencillamente lo estamos manejando bajo un sistema conceptual. Tenemos que tener una composición, tenemos que tener una estructura completa y un entorno de ese sistema. Aplicado al sistema material, entonces debe ser o estar ajustado a las características que tiene mi plataforma de operación. Entonces, en este caso, por ejemplo, debe tener y debe funcionar adecuadamente a la plataforma que yo escogí. Algunos que utilizan técnicas de trading como el escalpismo y ese tipo de cosas, por ejemplo, necesitan tener muy en cuenta que la plataforma se ajuste a entrar múltiples operaciones en un menor plazo de tiempo. Por ejemplo, esos que operan cada minuto, cada 2 minutos, la plataforma que elijan debe ser lo suficientemente robusta para permitirles ese manejo. Cuando yo voy a diseñar el sistema que tengo, hay una pirámide en cuanto a la estructura de cualquier sistema. Entonces, está formada por unos datos. Ven que la pirámide tiene dos sentidos de desarrollo. Uno, digamos, horizontal, que constituye la cantidad de esa herramienta o de esa parte de la estructura, y otro, la calidad. A medida que voy ascendiendo en esa pirámide para mi sistema, debo mejorar la calidad de cada una de esas herramientas que estoy utilizando. Por ejemplo, los datos. Los datos, digamos, se componen de todas las experiencias que yo puedo llegar a tener en un momento dado en cuanto al sistema que estoy trabajando, ¿sí? Los datos en sí mismos son hechos organizados estadísticamente y que manejan una predicción.
Para poder cambiar estos datos y convertirlos en información, debo ascender en esa pirámide de calidad. Debo tener una mayor calidad de esa información. Todos estos datos se recopilan para generar una información general. Muchos, a medida que van aprendiendo el trading o mejorando su sistema de trading, deben ir ascendiendo en esta pirámide. Si yo me quedo solamente con datos estadísticos y no los agrupo de una manera que me transmitan información verdadera y real sobre mi sistema, voy a estar patinando en este mismo círculo, que es lo que a muchos les sucede. Entonces escucho traders que me dicen, llevo 6 meses, un año haciendo lo mismo y simplemente pasé a este lugar. O sea, me quedé en esa transición de esta escala piramidal. ¿Qué pasa con la información? Entonces la información lo que hace es vincular los datos con la acción a fin de lograr un objetivo determinado. Entonces, cuando ya tengo los datos y paso a la información, esa información tiene que tener un sentido y un objetivo claro. A mí no me sirve, por ejemplo, conocer una técnica de trading, voy a ponerles un ejemplo, ondas de Elliott. No quiero entrar a polemizar, sé que muchos las utilizan, pero por ejemplo, si yo voy a estudiar las ondas de Elliott a fondo, si voy a conocer todos estos datos y voy a transformar esos datos en información, ese conocimiento, esa información tiene que tener un objetivo. Si la información no tiene un objetivo claro, que en este momento podría ser un sistema de trading como tal en plataforma, simplemente son datos al azar. El mercado, el internet y este mundo financiero está lleno de datos, muchísimos. Ustedes escuchan, ven, leen, hablan con otros operadores, entonces los datos son infinitesimales, afortunadamente. Yo tengo que saber escoger esos datos y transformarlos en información. Y para ponerlos en información, en un contexto, y para que se transformen de nuevo en un conocimiento, entonces tengo que tener un objetivo claro. Las ondas de Elliott me sirven para entrar en una plataforma de trading y operar, o solamente me sirven como un dato adicional que manejo dentro de mi estructura cerebral. Ese conocimiento entonces nos debe generar una relación dinámica entre ese sistema de trading que yo tengo y lo que soy yo como operador. Cuando paso de la información al conocimiento, entonces en ese caso mi sistema y yo, digamos que estamos acoplados en las diferentes áreas que tenemos. Es mucho más que ingresar un sistema al mercado, entrar o sacar una orden. Un sistema es un factor mucho más complejo. Por eso algunos utilizan de forma errada el concepto de sistemas de trading. Un sistema requiere una serie de pasos y factores que hay que cumplir obligatoriamente. Un sistema requiere, vamos a ver a continuación, un ingreso de algo y una salida o retorno de algo. Si no, no se conoce como un sistema. El conocimiento entonces se maneja mediante dos formas, los sentidos y la experiencia, y el pensamiento y la razón. Los sentidos y la experiencia, en el caso de nosotros los operadores, pues se traduce en el manejo de la plataforma electrónica que entramos, el manejo o el resultado de la operación que estamos teniendo, y el pensamiento y la razón es aquello de lo que hablábamos en las sesiones anteriores, que es este concepto de inteligencia emocional y el manejo de nuestros sentimientos y pensamientos al momento de operar. Muy bien, la última parte de esta pirámide que ustedes ven aquí es la inteligencia. Es una palabra bastante controvertida, es una palabra bastante aplicada en estos últimos tiempos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para poder resolver un problema. Simplemente es eso. Si yo en mi diario vivir o en mi trading diario me enfrento a una situación o problema, debo actuar de forma inteligente aplicando estos conocimientos que ya tengo basados en esta información que recopilé de los datos que recibí. Entonces, como ven, el ejercicio último de operar se debe basar en esta inteligencia. Cuando se basa solamente en esto, o en alguno de los sistemas piramidales anteriores, es cuando no se obtienen resultados consistentes en el tiempo, y cuando no somos operadores eficientes. Muy bien, vamos a pasar acá. Este es un gráfico esquemático de un sistema.
En él, si ven, los sistemas de trading o de operación siempre tienen unos factores de entrada, unos factores de salida, un ambiente externo que también debe estar incluido en el sistema. Si yo estoy operando, por ejemplo, en una oficina, si estoy operando en el lugar donde vivo, si estoy operando en un café internet, si estoy operando, ese ambiente externo también ejerce un sistema, una presión o requiere un análisis completo para manejar mi sistema. Dentro de ese sistema entonces vemos que hay algunos componentes y hay subsistemas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si yo voy a utilizar cierto tipo de indicadores para operar, debo tener, cada indicador de ellos es un subsistema y cada uno tiene un componente. Un componente gráfico, por ejemplo, debo entender qué significa la línea roja, la línea azul, la línea punteada, debo entender bajo qué parámetros está concebido ese indicador, debo entender si modifico alguno de esos parámetros, qué dato final voy a recibir, ¿ya? Y entonces, en ese caso, esto que yo entro a mi sistema, que es el tiempo que me tomo para aplicarlo, que es los recursos que utilizo, un computador, un internet estable, una plataforma, un broker estable, regulado, y lo mismo la salida de información. ¿Qué sale al final de todo esto? Esto es lo que yo soy como operador. Al final sale menos dinero, o sale más dinero, o sale ganancia, o sale dinero, pero sale una enfermedad, ese tipo de cosas. Entonces, como ven, todo está relacionado. Y cuando yo voy a crear un sistema, tengo que ser consciente de él. Muchos, por ejemplo, crean sistemas o manejan sistemas de operación que son efectivos en determinadas sesiones de bolsa. Por ejemplo, en Europa, cuando abre Londres, cuando abre Frankfurt, ese tipo de sistemas puede ser muy bueno para, evidentemente, los que están del otro lado eh, del océano y están acorde con el sistema, ¿no? Pero cuando ya, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, específicamente Colombia. Colombia, una persona que opera a ese horario, cuando apertura Frankfurt, tiene que estar en la madrugada muchísimo tiempo. Entonces va a estar tipo 1 o 2 de la mañana frente a su máquina. Eso va a exigir una modificación en sus hábitos o rutina de vida para poder durar un tiempo suficiente, 6 meses o 1 año, aplicando ese sistema. De lo contrario, no va a funcionar. Un día va a levantarse a tiempo, otro día no lo va a hacer, el siguiente día sí, una semana sí, y ahí es cuando los resultados están mal. El sistema en sí mismo no, sino el resultado y la aplicabilidad del sistema es lo que está mal. Yo siempre les digo que para mí todos los sistemas funcionan, todos funcionan, porque el mercado tiene múltiples opciones. Yo soy el que determino qué puedo utilizar y qué no, y si me gusta o me favorece, y si no. Hay algunos mitos y verdades cuando hablamos de un sistema. Siempre se habla que el único sistema que funciona es el mío. Por eso todos andan buscando un sistema perfecto. Cambian de sistema cada mes, cada 2 meses, sin ninguna razón valedera. Yo entiendo cuando una persona ha hecho un análisis exhaustivo, ha recopilado la mayor cantidad de datos y los ha transformado en información. Y al final me dice, mire, la eficiencia de este sistema es un 15%, es un 20%. Pues evidentemente el sistema no es apto para esas condiciones que él necesita y no le funciona. Probablemente a alguno le sirva ese 15%. Crear mi propio sistema es muy complejo, no lo es. En realidad es la mejor forma de operar el mercado. Crear lo que me conviene, lo que a mí me gusta, lo que se adapta a todo mi entorno, lo que comprendo, lo que mi cerebro asimila y puede hacer repetitivamente hasta volverlo un hábito. Los mercados no respetan los sistemas, sí los respetan. Es más, los mercados son totalmente aislados del sistema que usted tenga para operar. El mercado es uno solo, con características propias de una masa que está invirtiendo, y el sistema simplemente es una herramienta estadística, una herramienta de operación que se debe adaptar a las condiciones de ese sistema en ciertos momentos de mercado para permitirme generar una ganancia. ¿No se puede automatizar un sistema? Sí se puede hacer. Existen personas especializadas en eso, en automatizar sistemas. Yo nunca juzgo si está bien o no operar con un sistema o no. Me parece que todas son válidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene o las características generales de cada forma de operar. Si yo soy un operador manual,
pues voy a requerir ciertas condiciones para poder hacerlo. Si soy o voy a utilizar expertos o robots, también necesito otras condiciones específicas para poder hacerlo. Es evidente que el trading emocional pues no va a estar incluido cuando alguien opera bajo un sistema robotizado, pero también entonces requiere una mayor capacidad de análisis a nivel estadístico de ese sistema que estoy aplicando. Entonces cada uno tiene sus características. Los sistemas pierden su efectividad con el tiempo. Si pensamos en un mercado cambiante, por ejemplo, del 2006 acá, que es el tiempo que yo llevo operando, el mercado ha cambiado en múltiples ocasiones, cambia cada día, cambia cada mes, todo funciona de esa manera. Entonces, si pensamos en eso, el mercado que es cambiante, que es fluctuante, pues es lógico que el sistema que yo utilice también va a cambiar. Yo debo detectar esos movimientos con anterioridad, debo tener ritmo con el mercado para poder que el, digamos, sistema en sí no se desactualice, no se desajuste con respecto al mercado y yo pienso que estoy siendo un mal operador cuando sencillamente el sistema necesita algunos ajustes. Es como un vehículo, por ejemplo, es como las carreras de Fórmula 1, ven cuando las condiciones de clima cambian y las llantas tienen que ser modificadas en la carrera. Ponemos unas más fuertes, ponemos unas más livianas, más suaves, unas incluso que soporten más la temperatura o menor la temperatura, dependiendo del país donde sea la carrera. Ese tipo de cosas también las hacemos nosotros como operadores. Muy bien. ¿Qué variables tenemos en cuenta cuando estamos generando nuestros sistemas? Entonces, siempre hay un propósito que define esos egresos principales de manera general y define el funcionamiento del sistema como tal. Hay unos límites. Yo tengo que tener unos límites y es la extensión que yo voy a tener de ese estudio, por ejemplo. Mi límite es que voy a ponerme un tiempo de un mes, 2 meses, 3 meses con el sistema. Voy a conocer durante todo ese tiempo el sistema en diferentes escenarios, bajo informes muy fuertes, bajo poca volatilidad, bajo horarios de sesión diferentes o distintas, todo ese tipo de cosas. En ese caso, también existe un contorno, que es un ambiente extremo físico y económico, y es un factor que limita un poquito también ese sistema que tengo. Si yo no puedo operar sino la noche porque estoy trabajando, pues tengo un entorno o un contorno totalmente distinto a una persona que puede operar desde que se levanta hasta mediodía, por ejemplo. Componentes. Hay partes principales dentro de ese sistema que deben ser tenidos en cuenta y que yo debo tener muy claro. Muy bien, interacciones. Las interacciones hay consecuencias y efectos de interacción entre cada componente, entonces esto es lo que maneja la complejidad del sistema que yo defino. Hay unos recursos dentro del sistema que yo puedo utilizar y hay también, digamos, esos mismos recursos también puedo modificarlos a través del mismo conocimiento del sistema. ¿Me explico? Puedo estar utilizando un indicador, puedo estarme dando cuenta que ese sistema está entrando, digamos, antes de la ruptura o muy tarde después de un movimiento tendencial o ese tipo de cosas y voy ajustando esos recursos a nuevas adquisiciones. Las salidas, que es lo que evidentemente mi producto me da, y mi sistema me da, y hay subproductos también que no lo vemos, pero es, por ejemplo, cuando uno lleva un año sin tener resultados óptimos, pues la frustración es un subproducto que siempre está ahí. El déficit de la cuenta con respecto al capital inicial también es un subproducto. Entonces todos estos factores tienen una intrínseca relación y yo debo conocerlos para poder manejar mi sistema. Hay un propósito, entonces aplicado al trading, tips, dinero, diversión, conocimiento. Conozco personas que simplemente están en el mercado por diversión, por pasar el tiempo, por sentirse útiles en cuanto a leer o aprender algún tema. Hay límites de tiempo. Yo no puedo durar 5 años haciendo lo mismo y tener el mismo resultado. Si es un resultado favorable, pues evidentemente me quedo ahí. Si no, si es un resultado en contra, pues simplemente debo retomar al inicio, empezar de cero y volver a estructurar ese sistema de trading que yo estoy manejando. Efectividad. La efectividad es importantísima, tiene que ser medible en el tiempo y en el número de operaciones, lo vamos a ver ahora en plataforma.
Y bueno, más que todo estos límites creo que son impuestos por cada uno de nosotros, hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer, y estos límites deben ser basados también en una realidad y en una verdad. El contorno, tengo capital, tengo conocimiento, tengo muy poco dinero para operar, tengo un poco más, quiero crear un negocio con el mercado, ¿qué es lo que quiero hacer? En eso hay que ser totalmente realistas. Y los componentes, este factor varía muchísimo, entonces algunos usan medias móviles, otros hablan solamente de acción del precio, otros utilizan expertos, otros utilizan canales de Kellner, otros utilizan un sinfín de herramientas que hay. En este valor, por ejemplo, digamos, la capacidad del Internet pues, nos ayuda muchísimo porque podemos tener múltiples herramientas. Hay interacciones, entonces las interacciones, obligatoriamente un operador debe hacer un backtesting de su sistema, debe tener un backtesting muy profundo. Si no lo hace, ni siquiera piense que está siendo un operador, piense que está jugando y divirtiéndose en el mercado. Si usted está operando sin conocer la forma como va a entrar al mercado, está en una carrera de Fórmula 1 con los ojos cerrados. Eso es lo que está haciendo. Los recursos, entonces hay análisis técnico que muchos conocemos, hay análisis fundamental que también se maneja, hay otro tipo de análisis, aquellos que dicen no, yo simplemente voy a ver un gráfico y entro y salgo aquí y bueno, no me importa nada más. Todos esos recursos son viables. Las salidas son muy claras en nuestro sistema, o puntos, o dinero, o conocimiento. Y los subproductos, entonces también debo tener muy claro qué estoy teniendo. Mi salud emocional, mi agotamiento, el dinero que estoy recibiendo, los amigos, a veces conseguimos amigos en el mercado, y el conocimiento, ¿no? ¿Con qué termino al final de la jornada después de estar operando? ¿Con qué me quedo? ¿Qué resultado y qué análisis tengo diariamente de eso? Muy bien, vamos a mirar, a ver qué preguntas me dicen. Bien, en tu sistema de trading tomas posiciones de corto o mediano plazo, nos pregunta Colombina. A ver, yo utilizo sistemas de, vamos a quitar esto acá, esperen un segundo. No me gustan los sistemas de muy largo plazo y precisamente lo descubrí, siempre les cuento a todos, porque durante mucho tiempo estuve en los diferentes horarios de mercado, con los diferentes tipos de trading y probé cuál era el que se adaptaba mejor a mis condiciones emocionales y a mi entorno. Descubrí que esperar una posición 5, 6 días, 10 días, incluso mantener las ganancias durante 5, 6 días o 10 días no era adecuado para mí. No me sentía cómoda con esta forma de operar, prefería entrar al mercado todos los días, ver si sale una posición o no, ver si funciona o no, y bueno, al final del día terminar con eso que les digo, cómo estuvo mi día hoy, qué hice bien o qué hice mal. No les puedo negar que hay momentos de mercado donde las operaciones se van en contra y una operación de corto plazo termina siendo de largo plazo precisamente por eso, porque hay que mantenerla. Incluso ahora tengo una posición ahí bastante incómoda en una de las cotizaciones, pero bueno, la premisa para mí es que el mercado siempre regresa. Y si como lo manejo, el apalancamiento es muy bajo, entonces no tengo problema en que se tarde un poco el mercado en volver a esa zona donde creo y donde entré mi operación. No es el ideal para mí como operador no es ese, el ideal para mí es terminar mi jornada diaria y saber exactamente qué operaciones puedo hacer. Sin embargo, los sistemas de trading que manejo y que utilizo funcionan para los dos recorridos, tanto para corto plazo como para largo plazo, porque como me dediqué a estudiar todos estos sistemas y a ver cómo se puedan implementar, entonces decidí que precisamente contando con la variable de que el mercado regresara o cambiara de sentido en alguna forma, pues debía ser aplicable a largo plazo si lo requería o si lo necesitaba. Deben estar viendo mi pantalla, deben estar viendo la plataforma. Les traje un sistema hoy, es un sistema muy antiguo, todos lo conocen. Tenemos varios sistemas de operación, incluso aquí hicimos un webinario con varios sistemas, todos esos sistemas yo los utilizo.
Lo pueden ver ahí en el resumen de mis informes, creo que se hizo hace más de un año. Se llama estrategias de operación. Ahí van a encontrar 5 o 6 estrategias para los que recién están empezando y no tienen todavía un sistema propio ni un sistema establecido. Entonces lo pueden estar ahí manejando. Sin embargo, hay que ser muy claros. Yo les doy un sistema, se los muestro, pero la aplicabilidad o el concepto que ustedes se hagan de él va a ser personal. Cada uno puede visualizar incluso otras entradas dentro de un mismo sistema. Me pasa mucho que les muestro alguna forma de operar y cada trader la va modificando, la va adecuando a sus opciones, le agrega una cosa, le quita otra. Pero en esencia todos los sistemas funcionan, entonces por eso no hay digamos ninguna complicación. Obviamente en momentos de mercado como este, donde la situación macroeconómica mundial es bastante difícil y bastante incierta en algunos momentos, pues operar a largo plazo exige mucha mayor disciplina, exige un capital incluso mayor. Me parece que operaciones a largo plazo siempre exigen capitales un poco más altos y exige un control mucho más fuerte, ¿no? Y un conocimiento mucho más fuerte del sistema que estoy teniendo. Porque no es lo mismo recuperar en el día 20 puntos a tener que recuperar 100 o 200 en cada movimiento y en cada operación. Muy bien, el sistema que les traje, lo ven acá, es aplicable a cualquier sistema. Es un sistema muy antiguo, es muy sencillo. Se conoce como, creo que ya incluso aquí han hecho también webinarios al respecto. Pero no es eso lo que queremos mostrarles, sino cómo implementar el sistema como tal. Se conoce como Vela Master. Ha tenido múltiples modificaciones. ¿Qué es una vela máster? Una vela máster, entonces aquí les voy a mostrarles esta, por ejemplo. Una vela máster es una vela que tiene un recorrido muy amplio y que dentro, digamos, las siguientes velas posteriores están dentro del rango del máximo y el mínimo de esa vela anterior. Algunos la han hecho incluso con 9 velas o más. El sistema, como yo lo conozco, originalmente consta de 4 velas. Entonces, ¿cómo funciona la vela máster? Esta vela, por ejemplo, que ven acá, es la vela máster porque es la que contiene el resto de las velas en su interior. Simplemente lo que hacemos es trazamos el máximo, el mínimo. Ojo, aquí hay que ser muy precisos. Esto, por ejemplo, que hice yo está equivocado. No lo puedo trazar gráficamente, debo irme a los datos de cada vela. Entonces el mínimo está en 2363. Estoy en 2665, ¿lo ven? Debo bajar. Este sistema, por ejemplo, requiere una precisión, bueno, digamos ahí, 2363. Y el máximo 2365, ¿por qué dijimos? A ver. 2403 es el high. Ok, acá. Esta vela, por ejemplo, contiene todas estas. ¿Qué es lo que sucede con esta vela máster o por qué se crea el sistema? Se vio que cuando hay una vela con un recorrido muy amplio entre un high y un low, o un alto y un bajo, todas las velas en algún momento que están contenidas van a romper por alguno de estos dos valores, por el alto o el bajo, bien sea del día, bien sea de 4 horas, bien sea de 1 hora. Este sistema se aplica para múltiples time frames, no hay problema. En la medida en que yo lo utilice con un time frame mayor, entonces voy a tener obviamente un recorrido en puntos mucho más largo y voy a tener también un espacio, digamos, en la zona de precio mucho más amplia. Entonces mis stops y mis profits pues van a tener que ser modificados. En este caso, por ejemplo, ven la vela de acá, ¿no? Esta es del 16. ¿Qué sucede con esta vela? Entonces ven que todas las otras velas están contenidas. Ven que aquí, por ejemplo, la única condición es que las 4 velas siguientes, ninguna supere ese high y ese low. Esta de acá, por eso les decía que hay que ser muy estrictos al momento de revisar los datos, no logró vencer este 63. ¿Ven? Entonces cumple con el parámetro que requiero. ¿Qué es lo que me dice este sistema? En algún momento el sistema va a romper, bien sea al alza o a la baja, esa zona como de canal que yo tengo en el mercado. En este caso lo ven aquí, el mercado rompe y esta es una operación, ¿sí? Como les digo, en este caso es una vela de 1 hora donde entro al mercado, inmediatamente se hace la ruptura.
Este tipo de sistemas, por ejemplo, exige mucha prontitud al momento de entrar la operación. No es un sistema analítico, es un sistema exacto y específico. Entonces, si el mínimo está en 2363, significa que en 2362 yo voy a romper siempre mi sistema, mi zona, y voy a entrar mi operación. Independiente del momento que sea, del informe que sea, de quién haya, de todo lo que suceda, yo entro a la operación. ¿Dónde pongo mi stop? En la parte contraria al canal. En este caso lo pondría en 2402. Significa que si el mercado no rompe y se devuelve, pues ahí va a estar mi stop. En este caso esta es una de las operaciones, como les decía. ¿Dónde me salgo? Puedo manejar, y en este caso, por ejemplo, yo lo mezclo con las bandas de Bollinger, como lo ven acá. Ven que hay varios factores aquí. Un solo sistema puede tener algunas modificaciones de los recursos, como veíamos antes. Por ejemplo, yo le agregué unas medias, siempre que hay el cruce de estas medias que son de rápido movimiento con la banda media de Bollinger, yo le llamo el triple cruce mortal. Este cruce es muy bueno, tiene un recorrido en puntos bastante interesante y funciona muy bien. Entonces entró al mercado. Algunos, como en este caso hicimos el backtesting de este sistema, simplemente cerrando donde termina la vela de 1 hora, la vela de 4 horas, la vela diaria. Y bueno, esta definición de cierre la hago yo, dependiendo de el conocimiento que ya tengo de cada sistema. ¿Recuerdan la pirámide? Entonces ya no son datos, sino ya es conocimiento. Ya sé que el 80%, por ejemplo, de posiciones donde hay un rompimiento con este cruce funcionan a mayor largo plazo, entonces simplemente dejo correr esa posición. Esta es una de las posiciones que les mostraba. Entonces aquí habríamos entrado en 62 y habríamos salido, la primera salida habría sido en 24. Entonces más o menos un promedio de 30, 40 puntos de salida es un buen nivel de operación. Fíjense que como es la vela en la que estoy operando, no tengo mucho tiempo para angustiarme con el mercado. Este sistema es muy táctico, muy estricto. Entonces no da paso a ningún tipo de análisis emocional ni de nada de ese tipo de cosas. Es muy exacto, entro, salgo al mercado y cierro. Entonces en 1 hora o 2 máximo puedo haber tenido una operación lista y es lo que operó el mercado. Aquí les estaba mostrando anoche, por ejemplo, anoche esta vela que ven acá. Bueno, dígame si están viendo bien, creo que sí. Acá. No se la pongo ahí para poder ver el máximo y el mínimo. Esta vela que ven aquí, desde ayer en la noche, tuvimos una vela máster. Trazamos el máximo en 22.73 y trazamos el mínimo en 22.12. ¿Cuándo se hizo la ruptura? Esta mañana. Entonces aquí llegamos hasta 21.83, que es el mínimo, y hubiéramos podido cerrar ahí. Si usted quiere dejarla correr un poquito más, porque esta vela obviamente aperturó por fuera de las bandas de Bollinger, lo que significa que me puede dar un poquito más de recorrido, entonces simplemente la hubiera dejado ahí. Como ven, esta es otra operación. Ahorita la vamos a ingresar a el sistema, a nuestro backtesting, para que vean cómo funciona. Este sistema de trading funciona con todos los pares. Obviamente cuando tengo cotizaciones que tienen un mayor recorrido en la tabla de precios y una mayor velocidad, pues tengo que estar atento nuevamente a este mercado, ¿no? A estar muy exacto en el momento de ruptura. ¿Qué otro factor adicional tiene este sistema? Me permite programar las entradas y salidas. Como les decía, esta vela, que desde ayer está lista, me permite dejar unas órdenes programadas en cuanto a si el mercado va a romper al alza o a la baja. Entonces voy a mis órdenes OCO, dejo programada su sistema y ya no dependo de cómo me sienta, cómo amanezca para operar. Entonces, como ven, alternativas hay muchísimas. Es cuestión de ajustarlas a lo que cada uno necesita y a lo que se acomoda y a lo que ve que lo hace más eficaz al momento de ser un operador. Vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, ¿dónde podemos encontrar esos sistemas? Aquí, Harold Rendón, en el foro no.
experto tiene todas las sesiones o los webinars que se han dado en FX Street. Si quieres revisar, en uno de los que hicimos hay más o menos 5 sistemas de trading que se los mostré. Son sistemas que yo uso y manejo. Ok, ahora dime qué más tomas, datos fundamentales y nivel de apalancamiento, ¿cuánto? 5% más operaciones. Bueno, los datos fundamentales no exigen un horario. Creo que si operamos en mercados financieros es obligatorio estar al tanto de lo que sucede macroeconómicamente y qué es lo que pasa en cada país. Incluso si van a operar, por ejemplo, el australiano, sería ilógico que no supieran cuáles son las condiciones económicas de Australia en este momento. No es un panorama bueno el que estamos viviendo. Si ustedes ven, tal vez no fue tan nombrado, tal vez no fue tan estrepitoso como lo que sucedió en el 2008, lo que vivimos y lo que estamos pasando ahora con Europa, pero es muy grave. Yo diría que estamos en el 2008 fue la crisis en Estados Unidos, ahora vimos crisis en Europa. Obviamente con un factor mediático mucho más suave, mucho más leve, tratando por la misma condición europea de no hacer un impacto tan grande. Sin embargo, la situación es muy difícil y por eso todos los días tenemos que ver qué sucede. Ayer, por ejemplo, ahorita el viernes se van a implementar las nuevas medidas españolas, se incrementó el IVA, se recortaron las pensiones, se está recortando una cantidad de beneficios. Obviamente cada día eso implica que los títulos de deuda van a tener una mayor o menor contracción. Entonces hay que estar atentos a ellos. Hay factores que antes no manejábamos, por ejemplo, si recuerdan 1 o 2 años atrás, nadie se preguntaba en qué nivel estaban los títulos de deuda europeos o italianos. Ahora incluso los alemanes se publican en todos los calendarios económicos porque es muy importante. Entonces el mercado va cambiando. Los fundamentales es conocer el mercado, qué está haciendo, quién va a hablar, qué se va a decir. Ayer tuvimos minutas del FOMC donde se evidenció que no está muy cerca una nueva intervención, a no ser que haya fenómenos muy fuertes. Ahora con el clima se especula un poquito eso, ¿ya? Entonces hay que estar siempre atentos. El nivel de apalancamiento, apalancarse un 5% es demasiado a mi modo de ver. Siempre hay que hacer una operación pensando que fuera la última. Siempre ténganlo como premisa. Cuando yo entro a operar, pensando que esa operación se puede llevar toda mi cuenta, seguramente voy a ser más cauteloso si creo que, al contrario, que es una simple operación cualquiera. Porque puede suceder, puede el mercado darse vuelta en un instante y llevarse una cantidad de dinero. Entonces, operan de esa manera, siempre pensando que esa es la última operación que se podría hacer en una cuenta normal. Por un comentario que has hecho, debo entender que trabajas sin stops. No, me gustan los stops, utilizo los stops. Obviamente, por ejemplo, cada situación tiene un manejo. Muchas veces hay operaciones que vas a entrar al stop y no lo puedes entrar, pero tienes muy claro dónde vas a salir. Siempre debes tener 2 zonas de stops, una inicial y otra que de pronto te permita jugar con esa parte emocional que dices, no, yo voy a esperar un poquito, entonces hasta este nivel voy a esperar. Obviamente cuando una operación se regresa de una forma muy violenta, pues el stop se vuelve imposible de manejar. Hay que ver también qué porcentaje de riesgo implica esa operación que estoy manejando en la cuenta. Si estoy apalancada con un 0.01%, por ejemplo, perdón, si estoy entrando con 0.01 lotes al mercado, si estoy hablando de 10 centavos de dólar, obviamente si tengo una cuenta de 100.000 o de 2.000 o de 5.000, perder 10 dólares o 20 o 30 o 40, pues no es una suma importante, entonces puedo permitirme un recorrido mucho más largo. Pero los stops siempre serán necesarios, sea que los manejes dentro de la plataforma o sea que ya los tengas estipulados desde antes. ¿Cuáles son las medias del ejemplo? Utilizo medias de 5 y 7 y 13, vieron que hay 2 de corto recorrido. 13 exponencial simple, 13, a ver, vamos a ver, esperen, siempre me enredo. 13 exponencial, 5 simple, son estas dos que ustedes ven acá. Estas amarillas siempre son mis medias de largo plazo, de 200 periodos y de 60 periodos. Y las bandas de Bollinger, para alguien que preguntaba, ahí están configuradas con 20, con el estándar. No soy partidaria de modificar muchos, me parece que el estándar funciona bien. ¿Cómo se identifica una vela máster?
La vela master, como les digo, traten de usarla en timeframes de, por ejemplo, si la van a usar en un minuto, no les diría que no funciona, sí funciona, probé que funciona, pero por ejemplo les exige estar muy atentos, o sea, los siguientes 4 minutos ustedes tienen que ver cuál fue el máximo y el mínimo de cada vela. ¿Cómo la identificamos? Simplemente vamos, a ver, no me están viendo en plataforma, ok, ya va, aquí, perdón. ¿Cómo identificamos la vela master? Simplemente vamos viendo una vela muy amplia, ¿sí? Y las otras velas contenidas. En caso, por ejemplo, de tendencias muy marcadas o de rompimientos, esto también buscaría un rompimiento. Fíjense, en caso de tendencias muy marcadas, pues es evidente que no vamos a tener vela master. Esta estrategia sirve también, por ejemplo, miren, aquí hay una, ¿ven esta vela? Vamos a ver si nos funciona o no, vamos a ver si serviría o no. A ver, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 25.08. Y a ver si no me deja ver. 25.07. O sea, este mínimo de esta vela llegó un punto por debajo, ¿cierto? O sea que aquí no habría vela master. Hay una diferencia de un punto. Este es un sistema, por ejemplo, ambiguo en ese sentido. Algunos dicen, no, pero es solo un punto. Si yo voy a respetar las reglas obligatoriamente, no habría entrado ahí, porque esta vela no está contenida dentro de la otra, si sea por un solo punto. Esta vela no la envuelve, digamos, no cobija todas estas otras porque hay un punto de más. Si lo quiero permitir, algunos se dan ese lujo de permitirse un punto por arriba y un punto por debajo. ¿Cuándo habríamos entrado al mercado? Cuando hubiera roto acá, habríamos tenido otra entrada ahí. Entonces, ver la vela master es ir siguiendo el mercado paso a paso, a medida que se va formando. Entonces, encuentro una vela, encuentro que la siguiente está dentro, por ejemplo, dentro de ese máximo y ese mínimo, voy trazando máximos y mínimos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, les voy a poner acá, trazo el máximo y el mínimo y entonces ya sé que dentro de ese rango puede estar funcionando el mercado. Perdónenme. Como les decía, no es un sistema difícil. Me apoyo mucho en el volumen. Si ven acá, los niveles de volumen cambian cuando hay una ruptura de ese canal de operación que me muestra la vela master. Entonces siempre lo utilizo. A ver, no, no. A ver. ¿Es similar a una vela envolvente? Sí, podríamos llamarlo así. Lo que pasa es que yo soy muy cuidadosa con las palabras, Sultán. Algunos marcan figuras, nombres con determinados tipos de palabra y de pronto los confundo mucho. En cada país la terminología puede variar, incluso los traders en sí mismos cambian el nombre cuando están enseñando o explicando. La vela máster para mí es esa vela que contiene todas las otras velas siguientes. En este caso las 4 velas siguientes dentro de este sistema. ¿Con este sistema no considerarías las líneas de soporte y resistencia? Sí, se tienen que considerar. Obviamente si tengo una vela máster dentro de una zona de soporte y resistencia y me coincide con esa zona de canal que me presenta la vela, pues es mucho mejor. Sé que ahí en ese caso, por ejemplo, la ruptura va a ser mucho más fuerte y el movimiento, digamos, va a ser un poquito más a largo plazo. Puedo no cerrar la vela cuando termina inmediatamente, puedo dejarla correr. Es recomendable operar cuando existe mucha volatilidad. Este sistema no tiene ese problema, esta vela master. Incluso les voy a mostrar, este es el backtesting de todo el año. A ver, yo se las marqué acá porque ahorita lo vamos a ver dónde la tengo. Hay operaciones que se marcan y los gaps, por ejemplo, las hacen funcionar. Había una específicamente que se las vi. Las había marcado para que vieran. Este sistema funciona con todo. Miren, aquí por ejemplo hay esta. ¿Ya lo ven? Esta que está acá. En este caso, por ejemplo, hay velas, hay 4 velas. Esto fue un movimiento de un informe. Hay 4 velas y lo mismo, aquí también tenemos otro rompimiento, pero obviamente dentro del canal hay. ¿Dónde está la del gap? Bueno, se las quedo viendo acá porque había una que tenía gap. Este sistema ha sido testeado y ahora lo vamos a ver durante más de 4 años. Mire,
Bueno, no la encontré, pero se las muestro. Incluso, vamos a ver, me falta ingresar esta. Quiero revisar esta, que es la última de anoche. Recuerden que les decía... Oh, perdón. Acá. ¿Dónde estoy aquí? ¿En mi plataforma? Sí. Ok. Recuerdan que... a ver. Creo que en la primera entrada lo confirmas con el triple cruce de medias. Sí. Se puede manejar con el triple cruce también. No es necesario esperar. Este sistema lo que tiene de interesante es que entras todas las operaciones que se den. Eso es algo que ustedes siempre tienen que ver. Cuando creen un sistema, cuando manejen un sistema, no pueden haber operaciones selectivas. Si ustedes están operando de forma selectiva, no es en sí mismo un sistema. Un sistema es entrar y salir del mercado. El robot, por ejemplo, que es un sistema automático, de ahí su nombre, entra y sale no de forma selectiva, sino de forma programada. Así tenemos que ser nosotros, entrar y salir del mercado de una forma programada. Todos los sistemas funcionan, ¿sí? Este es un bug del 2012. En el 2012, por ejemplo, en el 2008 este sistema hacía 2.531 puntos. Con 10 pips de utilidad 668 y con 20 494. Entonces, como ven, los 20 puntos, si yo pido solamente 10 por cada operación, es más eficiente que si entro por 20. Esto es lo que ustedes tienen que analizar de su sistema. Aquí teníamos un 75 de acierto contra un 25, ahora tenemos un 60, lo que llevamos del 2012, un 60 contra un 39. Y yo puedo utilizar cualquiera de las maneras. Esta es, por ejemplo, la estructura en sí misma del sistema sigue permaneciendo a pesar de los años. Es menos eficiente cuando voy por 20 puntos que cuando voy por 10 y menos aún cuando voy por el total de las velas del rompimiento. Porque aquí, por ejemplo, tendríamos en el primer trimestre 301 puntos de operación. Esto es el análisis que ustedes hacen. Cuando estudien en el mercado, dedíquense a estudiar esto. Voy a dejarles mis datos, capitalesydivisas.com, el Facebook capitalesydivisas@gmail.com, mi MCN personal monica_perez10@hotmail.com, el Twitter Capitales y Divisas y mi Skype Mónica Pepo. Siempre me despido con una frase. Recuerden que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Lo decía Aristóteles, entonces hay que estar muy atentos a eso. Y gracias a todos, cuídense mucho, buenas operaciones. Estamos en momentos donde el mercado exige ciertas condiciones específicas a los operadores y bueno, darles las gracias a todos por participar. Siempre estamos en nuestra comunidad de trading, como les decía. Tenemos en nuestra página va a encontrar nuestra sala de trading virtual. Si tienen alguna duda sobre este sistema o si requieren información sobre algún otro, pues escríbanme. Ahí está mi correo, capitalesydivisas@gmail.com. Buenas operaciones para todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinario. Voy a estar en Medellín, Cali, en el eje cafetero durante el mes de agosto. Si alguno quiere encontrarse con nosotros y reunirse, pues bueno, simplemente me escriben un email a capitalesydivisas@gmail y agendamos las reuniones. Un abrazo para todos, gracias a Ani y a FX Street de nuevo y bueno, cuídense mucho, adiós, un abrazo.